¿qué tal? Mi nombre es Hugo Baltasar Soria Quispe, estudiante de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, de la Facultad de Industrias Alimentarias, de la Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias. Como exposición 2 tenemos como tema la replicación de ADN, accionado por el docente Diego Antonio Leonardo Cabrejos, del curso de Bioquímica General. Siguiendo con la exposición, como definición, la replicación del ADN es el proceso mediante el cual se duplica una molécula de ADN cuando una célula se divide. En primer lugar, debe duplicar su genoma para que cada célula hija contenga un fuego completo de cromosomas. Estructura del ADN. El ADN, la molécula de la vida, es un ácido nucleico formado por unas pequeñas piezas bioquímicas que llamamos nucleótidos. Estos nucleótidos a su vez están compuestos de tres componentes químicos: un ácido fosfórico, una dexorribosoma y una de las cuatro bases nitrogenadas que pueden tener el ADN, adenina y timina. Siguiendo con la exposición, la replicación del ADN, características principales. La replicación es el proceso mediante el cual una molécula de ADN es duplicada y se obtienen dos moléculas de ADN. Los mecanismos de replicación son importantísimos para el ciclo celular, pues sin ellos sería imposible obtener células idénticas en la mitosis, entre otras cosas. Ahora, para las características principales, les doy el pase a mi compañero. Hola, mi nombre es Jorge Jefferson Ricopa Chávez y voy a hablar sobre la semiconservativa de la replicación del ADN. Como saben, el ADN está formado por dos cadenas de nucleótidos, pues bien, en el proceso de replicación del ADN, cada una de las moléculas hijas que se sintetiza a partir de una sola molécula madre conserva únicamente una de las cadenas originales de la molécula madre. La otra cadena se sintetiza utilizando como molde cadena original conservada. En la imagen puede ver, el ADN está compuesto por dos cadenas de nucleótidos. Durante la replicación, cada nueva molécula de ADN hereda una cadena original de la molécula madre y una cadena recién sintetizada. La cadena original actúa como plantilla para la síntesis de la nueva cadena. En conclusión, en la imagen muestra el proceso de la replicación de ADN, donde la molécula ADN original se separa en dos cadenas y cada cadena sirve como plantilla para la síntesis de una nueva cadena complementaria. Esto da como resultado dos nuevas moléculas de ADN, cada una con una cadena original y una cadena nueva. La replicación avanza en forma de horquilla. Como contaba anteriormente, el ADN es una doble hélice en el que ambas cadenas emparejan sus bases nitrogenadas complementarias. Estas bases nitrogenadas se encuentran en el centro de la molécula, por lo que no son fácilmente accesibles para los enzimas que se encargan de la replicación. La horquilla de replicación. El ADN es una doble hélice con la que ambas cadenas se emparejan sus bases nitrogenadas complementarias. Estas bases nitrogenadas se encuentran en el centro de la molécula, por lo que no son fácilmente accesibles para los enzimas que se encargan de la replicación del ADN. Para solucionar este problema, el primer paso en la replicación es separar puntualmente las dos cadenas que conforman la molécula del ADN. Conforme el proceso de la replicación avanza, las cadenas se abren en forma de horquillas, facilitando la acción de las enzimas. La replicación del ADN es un proceso que produce dos copias idénticas de una molécula de ADN. La horquilla de replicación es una estructura en forma de Y que se forma durante la replicación del ADN. La horquilla de replicación se mueve a lo largo de la molécula de ADN, separando las dos cadenas y permitiendo que las enzimas repliquen el ADN. En resumen, una representación esquemática de la horquilla de replicación es una estructura Y que se forma durante la replicación del ADN. La horquilla de replicación se mueve a lo largo de la molécula de ADN, separando dos cadenas y permitiendo que las enzimas repliquen el ADN. Gracias. Muy buenas tardes, biólogo y compañeros. Mi nombre es Albert Kawasa Panaifo. Hoy vamos a abordar un proceso crucial en la biología celular, la replicación del ADN. Este proceso es fundamental para que las células puedan dividirse y traspasar su información genética a las células hijas, asegurando así que el material genético se conserve.
La replicación del ADN es un proceso extremadamente preciso y complejo, y lo vamos a analizar en 3 aspectos clave. Número 1. La replicación es semidiscontinua. El número 2. La iniciación de la replicación del ADN. Y por último, ¿por qué la replicación avanza en forma de horquilla? La replicación del ADN se describe como semidiscontinua debido a la manera en que se sintetiza las 2 cadenas de ADN durante el proceso. El ADN es una doble hélice compuesta por 2 cadenas que se enrollan una sobre la otra. Durante la replicación, estas cadenas deben separarse y ser copiadas para formar 2 nuevas moléculas de ADN. Existen 2 cadenas de ADN que son complementarias entre sí. Una de ellas es la cadena líder y la otra es la cadena rezagada. La diferencia entre estas 2 cadenas es la clave para entender por qué la replicación es semidiscontinua. En la cadena líder, la replicación ocurre de manera continua. La ADN polimerasa puede agregar nucleótidos en la dirección en la que avanza la horquilla de replicación. A medida que la horquilla de replicación se desplaza, la cadena líder se sintetiza de manera continua, sin interrupciones. En la cadena rezagada, la replicación no es tan directa. Como la ADN polimerasa solo puede sintetizar ADN en dirección de 5 a 3 y la horquilla de replicación avanza en direcciones opuestas, la cadena rezagada debe sintetizarse de manera discontinua. Esto significa que la replicación en esta cadena se realiza en pequeños fragmentos, llamados fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos se unen luego por la acción de la enzima ADN ligasa, formando una cadena continua. Este proceso de replicación continúa en una cadena y fragmentada en la otra, es lo que se desconoce como la replicación semidiscontinua. Continuando, la replicación del ADN no comienza en cualquier punto del ADN, sino en lugares específicos llamados orígenes de replicación. Estos orígenes son secuencias de ADN que son reconocidas por proteínas especializadas, las cuales inician el proceso de replicación. El primer paso en la iniciación es que una enzima llamada helicasa se une al origen de replicación. La helicasa tiene la función de desenrollar la doble hélice del ADN, separando las 2 cadenas complementarias y creando una horquilla de replicación. La primasa, una enzima asociada a la helicasa, coloca un cebador de ARN en cada una de las cadenas de ADN. Este cebador es necesario porque la ADN polimerasa no puede empezar la síntesis de ADN desde cero. Necesita un punto de inicio, que es proporcionado por el cebador de ARN. Una vez que los cebadores están colocados, la ADN polimerasa entra en acción. Esta enzima comienza a sintetizar una nueva cadena de ADN, añadiendo nucleótidos en la dirección de 5 a 3, en cada una de las cadenas molde. En la cadena líder, la polimerasa puede sintetizar de manera continua. Sin embargo, en la cadena rezagada, la polimerasa debe trabajar en fragmentos, generando los fragmentos de Okazaki. A medida que la replicación progresa, se forman estructuras llamadas burbujas de replicación. Estas burbujas se crean porque la replicación avanza en ambas direcciones desde cada origen de replicación, lo que permite que el ADN se replique rápidamente y de manera eficiente. Dentro de cada burbuja de replicación, las 2 cadenas de ADN se separan y se copian simultáneamente. Continuando, el término horquilla de replicación describe la estructura que se forma durante la replicación del ADN. La forma de Y de la horquilla es el resultado de la acción de varias enzimas que trabajan en conjunto para desenrollar el ADN y sintetizar las nuevas cadenas. Al comenzar la replicación, la helicasa desenrolla el ADN en el origen de replicación. La separación de las 2 cadenas de ADN crea una estructura en forma de Y en la zona de la horquilla de replicación. Esta forma refleja la separación de las cadenas y la replicación en 2 direcciones opuestas. La replicación avanza en forma de horquilla porque el proceso ocurre en ambas direcciones desde el origen de replicación. La ADN polimerasa trabaja en una dirección específica de 5 a 3, lo que hace que la replicación en una cadena sea continua, mientras que en la otra cadena se realice en fragmentos discontinuos.
La ADN polimerasa sintetiza la cadena de ADN en sentido 5 a 3. Dado que las dos cadenas de ADN son antiparalelas, la síntesis de ADN no puede ocurrir de manera continua en ambas cadenas. En una de ellas, la polimerasa puede seguir la dirección de la horquilla, mientras que en la otra, debido a la orientación opuesta de la cadena, la síntesis ocurre en fragmentos de Okazaki. Para concluir, la replicación del ADN es un proceso esencial para la vida. La semidescontinua replicación garantiza que ambas cadenas de ADN sean copiadas de manera eficiente, aunque utilizando los mecanismos diferentes para cada una. La iniciación en los orígenes de la replicación permite que la copia de ADN comience de manera precisa y controlada y, finalmente, la replicación avanza en forma de horquilla, debido a la manera en que el ADN se desarrolla y las enzimas trabajan en direcciones opuestas para copiar las dos cadenas. Este proceso no solo es fundamental para la división celular, sino también para la herencia genética y la correcta transmisión de la información en las células. Sin la replicación precisa y eficiente del ADN, la vida tal y como la conocemos no sería posible. Gracias por su atención. Bueno, siguiendo con la exposición, mi nombre es Brian Josías Zúñiga Espinosa. Enlogación. 1. El ADN polimerasa sintetiza un nuevo fragmento de Okazaki. Punto 2. El ADN polimerasa para la síntesis cuando se encuentra con otro fragmento de Okazaki. Punto 3. La ADN ligasa une ambos fragmentos de Okazaki. Siguiendo la exposición, en conclusión, cada nucleótido está compuesto de nucleobases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina y timina, así como un azúcar monosacárido llamado desoxirribosa y un grupo fosfato. Viendo un poco más la conclusión, el ADN contiene información genética corresponsable del desarrollo y funcionamiento del organismo. Gracias.